Bueno, pues entonces comenzamos con la clase de hoy de la materia de computación. ¿Ok? Am, entonces, hasta el día de hoy, en teoría, tengo entendido que todos ya sabemos o ya han avanzado esta semana lo que son las estructuras repetitivas, ¿verdad? Todos tenemos eso claro, las estructuras repetitivas. Miguel García, sí. Anthony, ok, gracias. Ya. Ahora, pregunta para ustedes. ¿Qué estructuras repetitivas ah, conocemos o tenemos en lo que es la materia de computación? Pueden decirlo o pueden escribirlo, si quieren en el chat. Mientras y para. Sí, gracias. Ya está bien. Entonces, esas son las dos estructuras que vamos a utilizar en este semestre, bueno, en esta materia. Eh, mientras, ¿ok? Y para, ¿ok? Eh, la única diferencia que tienen que saber, y es bueno que se aclare siempre, siempre la docente igual les va a preguntar, es cuándo uso cuál, cuándo me conviene usar uno en diferencia de otro. Eh, en otras palabras, lo más fácil es que yo voy a usar un para siempre y cuando sepa cuántas veces se va a repetir. ¿Ok? Un para se usa siempre y cuando yo sé que mi estructura repetitiva va a empezar en tantos y va a terminar en tantos. Y también le puedo definir su incremento de cuánto en cuánto va a ir desde punto inicial hasta punto final. Esa es la única diferencia, o bueno, la fortaleza que tiene el para. Mientras que en el caso del mientras, esto no se sabe. Esa es la diferencia principal. Los dos hacen lo mismo, lo que sea que escriban dentro de esa estructura, eh, se va a repetir. Claro, esto es dado a una condición, ¿ok? Eh, se va a repetir mientras eh, la condición sea verdadera. Ya, no voy a hablar acerca de la teoría, eso es parte de la docente. Nosotros nos vamos a enfocar más en lo que es ya, mm, bueno, los ejercicios, ¿no ve? Pero bueno, acuérdense, esa es la diferencia o la única diferencia que tienen que saber acerca de un para y un mientras. Cuando yo voy a usar un para, siempre voy a saber cuántas veces se va a repetir o más o menos cómo se va a repetir, ¿sí? De dónde a dónde. En otras palabras, cuando hablan de para, sí, piensen en un rango. Pueden pensarlo como en un rango. ¿Ok? Pueden decir que cuando estemos hablando de un para, si saben cómo se utiliza, utiliza una variable que va a ir de un punto inicial a un punto final. ¿Sí? Generalmente va de esta forma, de manera ascendente. ¿Sí? Generalmente va de manera ascendente, va sumando y sumando. Pero hay veces que también puede ir de manera descendente. Puede ser que eh, tú definas tu punto inicial, un número grande, y quieras que vaya descendiendo en tu ciclo para eh, esa variable. Entonces, un ciclo para va a hacer que una variable se mueva dentro de un rango punto inicial, punto y final,
con un tipo de incremento, ¿ok? Mientras que el mientras va a realizar lo que sea que le digas mientras sea verdadero. Eso es lo único que, bueno, tienen que tener claro al momento de usar estas estructuras. Entonces, su compañero comentó y me parece bien que podamos hablar acerca de eso. Eh, no sé, les ha dicho que investiguen, entonces vamos a hacer ese, va a ser nuestro primer ejercicio. Resolver, bueno, vamos a verificar un algoritmo. Perdón, un momentito. Ya. ¿Qué me decían? Número, ¿cuál era la pregunta que dijeron? Era con teoría de números, pero número, ¿qué número era? Lo felices o infeliz. Ya, verificar si un número, si este número es un número feliz. Ya, entonces, bueno, podemos empezar siempre que tenemos que resolver un problema en computación. Tenemos que estar claros en un estado primero de análisis, ¿no? En este análisis tengo que hacer dos cosas. Primero, identificar los datos de entrada y los datos de salida del problema, de acuerdo al enunciado, ¿no? En este caso, sabemos que es un número entero positivo. Bueno, un número. Y el algoritmo lo que tiene que resolver, básicamente, es si ese número es feliz o no es feliz, ¿no? Eso es, bueno, la primera parte. Pero ahora la pregunta interesante es, yo, antes de empezar a resolver como programa o como algoritmo, ¿sé cómo o sé cuándo un número es feliz? ¿Cuándo un número es feliz? Es la pregunta. ¿Alguien ha investigado acerca de esto? ¿Alguien puede comentar? ¿Cómo es, chicos? ¿Alguien me puede decir qué es un número feliz? Mm, se supone que tendrían que, bueno, haber investigado, ¿no? ¿Quién me puede decir qué es un número feliz? ¿Alguien? Bueno, aquí está, ¿ya? Para no... mm, para, para no retrasarnos, vamos a resolver esto. Mm, de esta forma, ¿ya? Yo voy a tratar de explicar y necesito saber si entienden cómo se verifica que es un número feliz, ¿no? Dice que es un proceso en el cual, eh, dado un número, en cualquier número que ingresemos, tenemos que sumar el cuadrado de sus dígitos. Aquí está, fíjense, si el número es 7, entonces solo tiene un dígito y sumamos ese dígito elevado al cuadrado, ¿no ve? 49. Con ese nuevo número hacemos lo mismo.
Entonces, sumamos sus dígitos elevados al cuadrado. 4 al cuadrado, 9 al cuadrado, 97. ¿Ya? Y hacemos todo esto. Bueno, si algún momento en este procedimiento la suma de sus dígitos me llega a 1, entonces puedo deducir que es feliz. El problema es qué pasa si nunca llega a 1. Quiere decir que, bueno, hay una probabilidad, si se fijan, dice que no va a ser feliz si es que entra en este bucle. Si por alguna razón va a llegar acá, fíjense, este procedimiento se va a repetir infinitamente. No sé si se entiende esa parte. Si alguna vez la suma de sus dígitos, fíjense bien. Bueno, voy a copiar esta parte. Ya. Vamos acá. Bueno, entonces la definición está sacada de Wikipedia. Si nadie me ha dicho es porque, bueno, supongo que ya deberían saber. Si no, igual es importante que sepamos esto. Puede que algún ejercicio parecido entre a su examen. Entonces, es bueno e interesante hablar. ¿Ya? Para saber si un número es feliz o no, entonces es un proceso iterativo en el cual yo sumo los dígitos de un número inicial, ¿no ve? Y a ese resultado vuelvo a hacer el mismo proceso, sumar sus dígitos elevados al cuadrado. A ese resultado vuelvo a hacer lo mismo acá, ¿verdad? A ese resultado que obtengo hago lo mismo hasta que alguna vez su suma de dígitos sea 1. Si algún día ese proceso de sumar sus dígitos elevados al cuadrado llega a 1, entonces ese número es un número feliz. Si algún momento es. ¿Ok? Y fíjense, dice, no va a ser feliz si la suma de cuadrados entra en un bucle de periodo 8. Dice que este proceso puede alguna vez, o en todos los números infelices que haya, va a entrar en un bucle. Fíjense, 4, hago el proceso, ¿no ve? 4 elevado al cuadrado va a ser 16, ¿sí? Ahora sería 6 elevado al cuadrado más 1 elevado al cuadrado, 37, ¿sí? Hago el mismo proceso, 37 sería 7 elevado al cuadrado, 49, más 3 elevado al cuadrado, 9. Eso sería 58. Perdón. Entonces, estoy haciendo el proceso de sumar. Fíjense bien. Ahora, 58 elevado al cuadrado sería 8 al cuadrado más 5 al cuadrado, que sería 64 más 25, que si no estoy mal, debería darme este número. ¿No ve? 89 al cuadrado va a ser 9 al cuadrado más 8 al cuadrado, en otras palabras, 81 más 64, que eso tendría que dar este número, 145. ¿Ya? 145, hacemos el mismo procedimiento, ¿no? La suma, 25 más 16 más 1. 25 más 16 tendría que dar 42. ¿Ya? 42, hacemos el mismo proceso. 4 al cuadrado más 2 al cuadrado sería 16 más 4. Eso da 20, ¿no? Y aquí es el gran problema. 20 al cuadrado sería 2 más 0, ¿no? 4. 4 al cuadrado va a ser 16, ¿no ve? Seguimos haciendo el proceso. Esto va a ser 6 al cuadrado más 1 al cuadrado, 37. ¿Quién me puede decir qué está pasando? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que hemos obtenido haciendo este proceso si hemos llegado acá? Se ¿Alguien se da repite, cuenta? ¿Perdón? se repite. Sí. Si entramos a este bucle, fíjense, como voy a hacer el mismo procedimiento, este 4, en otras palabras, está llegando otra vez al inicio.
y va a hacer ese proceso otra vez. 4, 16, 37, 58, bla, 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 bla. Llega otra vez a 4 y va a volver a hacer eso. Entonces, si alguna vez alguno de mis resultados parciales, cuando esté verificando si es número feliz, ¿no ve? Estos son los resultados parciales. Tengo que hacer esto hasta que alguna vez sea 1, ¿no ve? Si es 1 es feliz. Pero el otro caso es que nunca sea 1. Y si nunca va a ser 1, alguna vez va a entrar a este ciclo que le vamos a llamar el ciclo de la infelicidad. ¿Ok? Si alguna vez llega a alguno de estos valores, quiere decir, por lo tanto, que, no es, que es un número infeliz. ¿Sí? Fíjense bien, vale decir que si yo entro por 58, ya he entrado al bucle, perdón. Voy a hacer todo el proceso, bla, 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 y bueno, voy a arreglar a 58 algún momento. Entonces, cualquier forma, en cualquier valor, en otras palabras, de este bucle, si llego de alguna manera en cualquiera de estos valores, me he encerrado en ese bucle. Entonces, para hacerlo más fácil, si yo llego a 4, ya es infeliz. De plano. Y si es 1, bueno, pues es feliz. Ese entonces sería, podríamos decir, en otras palabras, la suma de sus dígitos cuadrados, ¿no? S de C yo le voy a decir, ¿no? Si esto es igual a 1, es feliz. Pero si esto es igual a 4, o alguno de estos valores, no importa cuál, yo le estoy poniendo 4 porque, como les he dicho, por cualquier momento que entre este bucle, voy a llegar otra vez o a alguno de estos valores. Entonces, por ejemplo, si algún número en específico llega a 145, vamos a hacer el proceso y algún momento, aunque haya entrado por 145, va a llegar a 4. Y es inevitable por cualquiera de estos valores. Entonces, con tal que una vez entre a 4, pues ya está dentro del bucle que no queremos, ¿no? Ok. Entonces, ¿se entiende cuando un número es feliz o no? Es la primera pregunta. ¿Se ha entendido más o menos el análisis de los números felices? Pueden poner, bueno, pueden reaccionar o, bueno, sí, ya. Ok. Ya. Ahora, entonces, si se fijan, es un proceso iterativo en el cual realmente no sé cuándo voy a llegar a 1 o a 4. En otras palabras, ¿debería usar un mientras para este ciclo iterativo o un para? ¿Cuál sería el correcto? ¿Mientras o para? Tengo que sumar los dígitos elevados al cuadrado de todos los valores, pero realmente sé el rango de cuántas veces voy a hacer ese proceso de sumar o no sé. Su compañero dice, me convendría usar un para. Otro dice mientras. Ya van dos que dicen mientras. La pregunta es, ¿por qué usarían mientras en vez de para? Para. Ya. A ver. Muy bien. Bueno, para empezar, les he dicho. Exacto, muchas gracias, Madeline. ¿Ok? Justamente eso. Como les he dicho, vamos a hacer este proceso de sumar, pero no sabemos cuántas veces. O sea, lo único que sabemos es que algún día se va a detener cuando ese resultado de ese proceso sea 1 o 4. ¿Sí? Algún día se va a detener. Ya.
Pero mientras eso no pase, pues se va a seguir iterando. Y no, yo no sé cuántas veces. O sea, si yo ingreso 7, fíjense, va a ser 5 iteraciones, ¿verdad? Pero si yo ingreso otro número, pues no sé, no, tal vez pueda llegar, por ejemplo, si el usuario ingresa 10 como dato inicial, en una iteración ya va a llegar al resultado de que es un número feliz, ¿verdad? Si el usuario ingresa 130, con 2 iteraciones, algún día va a llegar a uno, ¿no ve? Entonces, no sé, el rango de repetición no lo conozco. Entonces, para este ejercicio, lo correcto sería usar un mientras, ¿ya? Ya sabemos qué tenemos que hacer y eh, con qué estructura tenemos que atacar el problema. Entonces, podemos empezar a resolver el problema. Algoritmo, eh, número feliz. Vamos a poner número happy. ¿Ok? Para esto necesitamos, bueno, definir qué variables vamos a utilizar. Sabemos que necesitamos leer un número, entonces necesito guardar eso. Necesito conocer la sumatoria de los dígitos elevado al cuadrado, ¿ya? Y bueno, digamos que necesito el dígito, así que de alguna manera vamos a recuperar el dígito. Todo esto es de tipo entero. ¿Ok? Ya. Podemos empezar en una fase de resolver.